Vamos a procurar ser puntuales, que este país lo vayamos cambiando entre todos, y cuando se diga las 9 de la noche, son las 9 de la noche. Eso de quedar a las 9 y luego empezar las cosas a las 9 y media, eso está muy feo. Así que muchas gracias por la rigurosa puntualidad que ponemos todos en estas visitas de historias de noche de verano. Hoy tenemos el inmenso honor de estar en un lugar que para todos los palmeños y palmeñas es una seña de identidad, una referencia de nosotros, porque la ermita de Belén es mucho más que la devoción a una patrona, es todo un símbolo de la historia de Palma del Río y nos marca en lo bueno y en lo malo, en los momentos alegres y en los momentos tristes, porque atravesar ese puente y tomar ese tren, la última imagen siempre de nosotros era la ermita de Belén. Si nos íbamos de Palma, la ermita de Belén, y si llegábamos a Palma, la ermita de Belén, con lo cual es la casa que nos recibe y nos saluda. Y además estamos en un lugar de una devoción mariana de las más antiguas de España, una devoción medieval, la Virgen de Belén, la Natividad de Nuestra Señora, y es una devoción que circuló por el norte de España ya en los siglos del bajo medievo y que llegó a Palma del Río entre el siglo XIII y el siglo XIV, como ahora vamos a ver. En la noche de hoy vamos a visitar este lugar comúnmente conocido como el Cerro de Belén, donde fue creciendo una capillita, una ermita, desde la antigua y primera ermita en este lugar, para ir creciendo hacia su verdadero origen, la fuente de Belén y posteriormente el mirador de Belén. Estamos en un gran espacio conformado por lo que era la dehesa de Aznaviada, lo que después fue conocido como, por una parte, no el todo, pero por una parte por los Cabezos, pero esto era una gran dehesa, que también posteriormente es conocido como las Huertas de Belén, y que va desde el sur, ahí pegado prácticamente con la estación de ferrocarril, a, bueno, más que el sur, el poniente, y teniendo aquí en el levante la referencia de los Cabezos, en el sur siempre el Guadalquivir y por el norte la sierra. Un lugar geográfico que marca también la historia geográfica de Palma del Río, porque como bien sabéis, Palma tiene 3 espacios orográficos, es un pueblo con esa singularidad. Nosotros tenemos sierra, valle y campiña, y la ermita de Belén se encuentra en el pie de monte de la sierra, el final de Sierra Morena, a las puertas del valle del Guadalquivir y ante la visión hermosísima de la campiña cordobesa, que es todas aquellas lomas donde están los cortijos de Somonte, Guzmán, La Verduga, y vemos aquella parte de Malpica. Es una vista preciosa de la campiña. Por tanto, desde el punto de vista orográfico, un lugar extraordinario. ¿Y por qué este lugar tiene tanto magnetismo? Porque esa configuración orográfica lo ha salvado de todos los avatares. Posiblemente si hiciéramos un mapa virtual de la geografía palmeña, veríamos cómo ha evolucionado nuestro pueblo y que no tiene nada que ver con el que conocieron nuestros antepasados. Os voy a poner un ejemplo. El río Genil, que va por allí, antes estaba más acá. El río Guadalquivir, antes de donde está hoy en día, estaba mucho más allá. La madre vieja del río ha ido modificando ese espacio que tenemos ahí por delante y aquel. Lo que es el lugar donde se asienta Palma, eso tenía muchas lagunas, lugares malos para vivir, porque es un lugar donde se concentran muchos mosquitos, muchos insectos, y que hubo que ir desecando progresivamente. Ya en su día hablaremos, cuando vayamos a Buen Suceso, de la laguna de Santa Ana, y otras lagunas que fueron retirándose para poder haber población. Por tanto, todo lo que es el espacio geográfico de Palma se ha modificado mucho, pero quizás el que no se ha modificado nunca es este, porque este es un cerro de hierro, Saxum Ferrum,
Es un cerro de una antigüedad en la configuración del planeta Tierra de lo más antiguo, del terciario. Y tanto es así que el Guadalquivir, cuando viene desde Córdoba, al llegar a Palma, tiene que girar en un gran meandro porque choca con el Cerro de Belén. ¿Lo veis? Y ahora cuando subamos al mirador lo vamos a ver, cómo tiene que hacer un esfuerzo enorme porque esto no lo mueve nadie. Vamos a decir eso para no decir una vulgaridad, no lo mueve nadie. Bueno, pues este cerro con tanta intensidad fue ocupado por todas las poblaciones, por todas las civilizaciones. Para no remontarnos ni al Paleolítico ni a otras civilizaciones de la antigüedad, vamos a ir exactamente a la antigüedad romana. Aquí hubo un asentamiento romano, un alfar romano, y era uno de los alfares más prestigiosos de los que se montaron junto al Guadalquivir. Aquí se fabricaban ánforas para llevar el aceite de palma del río hasta Roma. Y una de las marcas que se encontraron en este cerro es el Saxum Ferrum, el monte de hierro, el cerro de hierro. Es decir, ya los romanos tenían identificado este lugar y aquí montaron ese alfar. Pues lo tenían bastante fácil, fabricar las ánforas donde nos encontramos, bajarlas al Guadalquivir, llevarlas por unas barcazas hasta Sevilla y de allí en barcos de ya más capacidad y cabotaje bordeaban el Mediterráneo y llegaban a Roma. Mirad, en Alicante, en el puerto de Alicante, se han encontrado en el fondo de las aguas un pecio, un barco romano. Y la arqueología submarinista se ha puesto a trabajar sobre el hallazgo de ese barco. ¿Sabéis de dónde era? De Palma del Río. Está cargado de ánforas del Saxum Ferrum. Y las están sacando y colocando en el Museo de Arqueología de Alicante. Tendremos que ir a Alicante, a ver esas ánforas. Muchas de ellas han aparecido enteras, con la marca. El año que viene, a ver, le vamos a decir al ayuntamiento, flete un viaje, vamos a ir a Alicante a ver nuestras ánforas. Ha aparecido el pecio. Pero si queremos todavía conocer mejor esa historia de la presencia romana con la gran producción oleícola, nos podemos ir también a Roma, al Monte Testaccio, y donde vamos a encontrar en los distintos estratos los sellos de las ánforas que salieron de Palma, entre ellos el Saxum Ferrum. Bien, pues luego llegaron otras culturas y la cultura musulmana también se asentó aquí. Ya os lo he contado en otra ocasión, en las obras de la carretera que tenemos aquí por detrás, apareció una gran necrópolis musulmana que estaba ocupada por cientos de tumbas en este lugar. Y llama muchísimo la atención que en el año 1078, en los enfrentamientos de las taifas musulmanas, vino el rey Al-Mutamid de Sevilla hacia Córdoba para restituir a su hijo al frente de la taifa de Córdoba. Y el rey Al-Mutamid pernoctó en este cerro. Ya sabemos todo la historia de los caracoles, ahora os la recuerdo, pero ¿por qué pernoctó aquí y no más allá o más acá? Porque aquí había población, aquí había habitantes y además tenían su enterramiento ahí, con lo cual indica que esto estuvo siempre ocupado. Al-Mutamid, como bien sabemos todo, lo investigó Nieto Cumplido, haciendo aquí una cata, se encontró en el suelo unos restos de caracoles y conejos. Bueno, ¿y cómo sabemos la historia de Al-Mutamid? Porque parece ser que cocinaron conejos con caracoles, que es uno de los platos típicos de Palma. Al-Mutamid ya conocía la gastronomía palmeña, ya sabía lo bien que se come por aquí. Y en el proceso de cocinar los caracoles, rompieron unos platos que enterraron con los restos de los huesos de los conejos y de las cáscaras de los caracoles. Esos platos están identificados que pertenecen a la vajilla del rey Al-Mutamid de Sevilla. Eso en arqueología, según Nieto Cumplido, era un determinante de que aquello había sido una
una estancia breve del rey Al-Mutamí en nuestro pueblo. Bien, llega la Reconquista y nuevamente aparece el santuario, la ermita de Belén. Curiosamente, citada en un documento la primera vez en 1436, en el testamento de Francisca Portocarrero, que es la señora de Helio Bocanegra, no el Egidio el primero, el nieto. La señora en su testamento deja unas mandas pías, unos dineros, unos maravedí en concreto, para 3 ermitas medievales de Palma. Santa Lucía, que estaba en La Vega. Algunos habéis conocido la ermita de Santa Lucía, la habéis conocido alguna, ¿verdad? Santa Lucía, San Cristóbal, que estaba en el cerro de San Cristóbal. Los que hemos podido subir allí hemos comprobado cómo están todavía los restos de la antigua ermita. Y la tercera que cita, la ermita de Santa María de Belén, en la margen derecha del Guadalquivir. Estamos hablando de 1436, principios del siglo XV. Bien, luego en los sucesivos testamentos, la ermita de Belén, que Francisca Portocarrero citó en tercer lugar, ya va ocupando el primer lugar, es decir, es más importante. Para quienes dejan sus mandas, siempre destacan en orden los lugares por su importancia religiosa, estratégica, y le van dando más dinero. Y entonces la ermita de Belén se convirtió ya en una referencia de los palmeños. ¿Cuándo aparece con una conexión con Palma del Río, con los ciudadanos de Palma, con gran intensidad? Pues a finales de ese siglo, porque ya os conté cuando visitamos San Francisco que para montar aquella enfermería franciscana con el pretexto de traer a los franciscanos y montar un convento de San Francisco en Palma, se levantó una enfermería, un meritorio enfermería, en una ermita que le pusieron de nombre Belén, porque alguien pensó, por una estrategia, oye, si tiene mucha devoción la Virgen de Belén y es difícil ir hasta allí, hay que cruzar una barca, etcétera, etcétera, pues yo voy a poner una ermita aquí en el pueblo, al lado del Genil, y la gente va a concurrir de la misma forma. Y aquella ermita dio lugar al convento de Nuestra Señora de Belén. Entonces ya la devoción a la Virgen de Belén se había consolidado plenamente en nuestro pueblo, en nuestra villa. Y en las visitas generales de 1580 aparece en la relación de cofradías, ermitas y otras instituciones religiosas, aparece ya la ermita de Belén con su mayordomo que recoge limosnas en este lugar. Estamos hablando del siglo XVI. Poco después, en 1610 se produce otra visita general. Las visitas generales son como, diría yo, para explicarlo así sucintamente, el obispo que manda a un inspector, va a cada pueblo y inspecciona cuánto ha ingresado la parroquia, cuánto ha ingresado la ermita, qué habéis hecho con ese dinero, cuánto le tenéis que dar al obispo. Esto tiene un control, que no vayáis a creer vosotros que era todo aquí a la buchaca. No, esto tenía un control muy serio, quizás más serio que incluso en nuestros tiempos, porque yo he podido ver la relación de gastos, cómo la escriben, a qué lo dedican, etcétera, etcétera, y el inspector, el vicario general que hace la visita, controla muy bien los dineros. Bueno, pues en la visita general de 1610 no aparece, pero recientemente ha aparecido una documentación de las cuentas de la cofradía de la Virgen de Belén y su primera referencia es de 1643. El que fue hermano mayor de esta hermandad a principios del siglo XX, el marqués de Salina, escribió un trabajo sobre la historia de la Virgen y donde decía que él tenía información que la cofradía se había fundado en 1671. Pues bien, era mucho anterior, porque este documento que ha investigado el doctor en historia Juan Antonio Zamora, lo único que dice es que en 1643 presentan cuenta la cofradía de Belén, con lo cual ya está fundada, está funcionando
desde 1610 por ahí ya está funcionando la cofradía. Bueno, pues otro gran acontecimiento ocurre en el siglo XVII, en concreto entre 1649 y 1652. Y os explico rápidamente. Son los años de una nueva peste, de una nueva enfermedad contagiosa. En los estudios que hizo un investigador sobre lo que ocurrió en Andalucía entre 1640 y 1652, entre ellos el famoso profesor e historiador Antonio Ortiz Domínguez, dice que en Palma del Río en 1649 se fue unas 300 personas huyendo de la peste, del hambre y de lo que sufrían. Eso encareció el pan y hubo una crisis de subsistencia y el pueblo se sublevó contra la carestía del pan y el no tener alimento. ¿En qué momento ocurre eso? En 1652. Y el pueblo, cuando traen a la Virgen desde la parroquia, regresando a la ermita que le habían llevado para pedirle para que acabara con aquella enfermedad contagiosa, con las hambrunas, etc., hay una manifestación ante la Virgen de Belén. Se forma un taco que no os lo podéis ni imaginar, porque estamos hablando de una etapa de nuestra historia, que es la Edad Moderna, donde los señores tenían mucho poder y los labradores tenían mucho poder. Hubo detenciones, hubo fusilamientos, hubo palmeños que fueron enviados a las galeras, a los barcos para darle a los remos, y cuando fueron a fusilar a 5 palmeños por haberse manifestado ante la Virgen para pedir pan, uno de ellos, las balas no le dio y no lo mató. Entonces todo el mundo dijo que había sido un milagro de la Virgen de Belén, que le había perdonado la vida a aquel hombre. Murieron 4 fusilados y 1 se salvó. Qué cosa más curiosa, ese mismo milagro se vuelve a repetir en 1936. Es una cosa muy curiosa. Luego lo contaremos. Si se me olvida decir, oye, Manolo, cuéntale el milagro del 36, ¿ven? Que a veces me despisto. Bueno, pues sigue siendo referencia esta ermita. ¿Y cómo es uno de esos valores de esa ermita? Una fuente, porque dice la historia que la Virgen de Belén se apareció en una fuente en este cerro. Y esa fuente nos ha acompañado por siglos ahí, con su caño de agua. La gente venía a beber agua a Belén, se llevaban los cántaros con agua. Pensemos por un momento que las fiestas a la patrona no se hacían en el pueblo, se hacían aquí. La Virgen de Belén no iba a Palma, como va hoy en día, iba de vez en cuando, por una rogativa, pero las fiestas se celebraban aquí. Y la fuente tenía su caño allí, y un día la perdemos. Vamos a ver la fuente, vamos a bajar. Mirad dónde está la fuente de Belén, qué bajada del terreno. Y sin embargo, aunque ya se nos está echando la noche, enfrente tenemos ya las casas que están construidas en aquel lado, está mucho más alta. Esta fuente es de agua de la sierra, de un menero que circula por el subsuelo, y era uno de los recursos para venir aquí. Ya sabemos que la vida se desarrolla donde hay agua potable, donde las personas pueden beber agua. Fijaros cómo no iban hasta aquí los romanos si tenían el alfar ahí detrás. Cuando se hizo esas obras apareció el alfar. ¿Cómo no iban a estar los musulmanes si tenían agua potable? ¿Cómo no íbamos a estar los cristianos también? Entonces el agua de esta fuente la fastidió la construcción del tren. En 1857 se inician las obras del ferrocarril Córdoba-Sevilla. Y en el caso de Palma del Río, las obras de abrir la zanja por donde metieron las vías del tren, cortaron el velero. Entonces
fue un hondo pesar, y la hermandad protestó y el pueblo protestó. Y la compañía de ferrocarriles que hizo esta línea tuvo varios, vamos a decir, varios propietarios. Primero fue un crédito español, después un crédito internacional, al final terminó en la MCTA, en fin, se comprometió a restituir la fuente. Pero en vista de que no tenía suficiente altura para recuperar el caño, se llevaron la fuente al otro lado del santuario. Esa la hemos conocido todos. Esa la hemos conocido porque es la que conocíamos como Fuente de Belén, que además es la que suministraba el agua potable al pueblo, porque no teníamos el agua en Palma como hoy en día, y se repartía con las cántaras. Pero llegó a Palma del Río un hombre que ya he citado alguna que otra visita, los Castiñeira. Nos acordamos de los Castiñeira, ¿verdad? Pues Mariano Castiñeira y Cámara es un ingeniero que yo creo que el hombre se sintió muy a gusto en Palma, se identificó mucho con Palma del Río, ya no solamente por las obras del Puente de Hierro, sino que además en las actas del ayuntamiento recoge que don Mariano Castiñeira se ha ofrecido para dar clases a las personas sencillas que no saben leer y escribir, hizo mucha beneficencia y fue un hombre muy comprometido. Y una de las cosas que se comprometió fue: voy a volver a dotar de agua la Fuente de Belén. Claro, para ello hizo una obra en la que rebajó el terreno, ya sabemos cómo se trabaja en esto de los pozos y de los aljibes, al objeto de encontrar nuevamente el caño. Lo encontró, pero con muy poca agua, y entonces de esa época, de 1875, es esta obra de la Fuente de Belén, que alguna que otra vez hemos visto el caño de agua, pero muy poquito. Fijaros que esas plantas que hay sembradas requieren de mucha humedad, de mucha agua, aunque no lo podemos distinguir, puedo decir que son papiros, los papiros del Nilo. Es una planta que requiere agua. Bueno, pues ahí están, y ahí están tan hermosos, que de vez en cuando hay que recortarlos para que no tape ese templete dedicado a la Virgen de Belén. Esta es la fuente tan milagrosa, la fuente de la que vivimos durante tantos siglos y que luego pasó a ser la fuente en el otro lado. Aquella es muy reciente. Y esa obra del tren, que nos robó el agua, también modificó el santuario. Vámonos al santuario. Hemos visto la fuente, pero unos metros más abajo está la microescuela. Y ahí algunos de vosotros y vosotras, me imagino, estudiaron. ¿Quién estudió en esa microescuela? Ahí tenemos algunos. Ahí tenemos la microescuela de Belén. Y venían los chicos y las chicas de aquí de la zona, del entorno, venían andandito hasta la escuela, entre ellos, por ejemplo, los hijos del guardabuja, algún que otro trabajador de la zona. Y fijaros, y hubo un tiempo, tenía guasa, levantaron el suelo del Puente de Hierro, y entonces no se podía pasar aquí. Había que dar una vuelta o tomar una barcaza. ¿Quién se montó en la barcaza? Más de uno, ¿ves? En la barcaza para cruzar de orilla a orilla. Volvimos a las barcas como antiguamente. Y me contaba un señor que una noche tuvo que venir aquí a coger el tren y no había barca, porque el barquero pues de noche no trabajaría. Y cruzó por el puente, pero por lo que es la pequeña acera del puente, agarrándose a los hierros, con el suelo viéndose el río Guadalquivir allá abajo. Vamos, eso impone una barbaridad, te puede dar algo. Ya os lo presentaré. A Pepe Rega me lo contó. No, tan tarde no. 78 no. Eso perdón, había oído 70. No, digo, eso 69, 70 fue. No. 70, duró un año por ahí, eso está recogido ya y estudiado. Pues en fin, la cuestión es que aquí había esa microescuela y estudiaba el personal. Pero la ermita que hoy conocemos no tiene nada que ver con la antigua ermita. Por lo pronto,
Ahora cuando entremos nos vamos a fijar en un ladrillo recordatorio que está allí arriba y dice, se reedificó año de 1864, mediados del siglo XIX. El tren terminaron las obras en el 59. En el 62, es decir, 3 años después, se inaugura el puente de madera que está allí, no aquí donde está el puente de hierro, está un poquito más abajo. En ese tiempo sigue cruzándose a Palma del Río en barcaza. Fijaros si todavía se siguen utilizando las barcas y ya teníamos el ferrocarril, que hay un grabado donde un señor recorre el tren desde Sevilla hasta Córdoba y va en cada pueblo. Cuando se para, hace unas tomas y hace una litografía, unos grabados muy bonitos y pinta Palma. Y pinta la estación de Palma del Río y pone estación de Palma y pinta Palma al fondo. Se distingue muy bien la parroquia de la Asunción, algunas espadañas y torres. Pero el detalle en el que yo me fijé fue que en el río Guadalquivir hay un barco cargado de gente cruzando el río, e iban con la ropa de época, las señoras con los faldones hasta los tobillos, los caballeros con las levitas, el gorro la chistera, y están todos montándose en la barca y cruzando la barca. Bueno, pues hasta el 62 no tuvimos puente de madera. Y entonces viene la reina Isabel II, inaugura la estación y el puente. Aquí hubo un día de fiesta impresionante. Y una de las reivindicaciones de la hermandad en ese tiempo, aparte del agua, es que ha afectado al santuario, el santuario sufre unas modificaciones y que necesitan dinero para arreglarlo. Ya sabemos la técnica, ¿no? ¿Cómo se recauda dinero en Palma? Con los toros. Entonces el ayuntamiento aprueba que las corridas de toro de 1861 se destinen a la reedificación de la ermita de Belén. Eso está recogido. Y fueron por lo menos 5 novilladas y tuvieron mucho éxito. Además, ya presume los palmeños y la prensa, la gente viene a la feria de Palma del Río en el tren, con un precio especial. Y unas cosas, unos alardes de sentirse orgulloso de que el pueblo estaba muy guapo. Y no dio bastante los toros, y eso fue un éxito, se llenaron las corridas o novilladas, que hubo que hacer más. Pero claro, es que el ayuntamiento tenía que repartir los dineritos de las novilladas. La de 1860 consta que se hace para el reloj público, nos acordamos del reloj en la visita de las murallas, pues están recaudando dinero porque nos hemos quedado sin reloj. Todavía no lo han pagado en 1864, que siguen pidiendo para el reloj y algunas veces para la ermita. Mira, os he encontrado unos versos que salen en la prensa en 1861, porque se está presumiendo por toda la provincia que va a haber unas espectaculares novilladas para recaudar fondos para la Virgen de Belén. Y pues alguien con mucha simpatía escribió: yo ya he perdido la calma, y antes del 15, se refiere al 15 de julio, porque estamos hablando de las novilladas de la fiesta de Santa Ana. Yo ya he perdido la calma, y antes del 15 un vagón tiene que llevarme a Palma provisto de un gran pulmón. Eran aquellos versos rimbombantes que iban a venir a Palma a ver los toros. Bueno, pues digo que dejaron el dinerito, y en las fiestas patronales de septiembre de 1864 se inaugura la obra de modificación del santuario. Aunque luego lo podemos referir con más detalle, aquí había una casa grande, un gran edificio, alguno puede ser que lo haya conocido, ya es que somos tan jóvenes, Dios, pero aquí hubo un edificio que era un sanatorio, y venía la gente a curarse de enfermedades, pues de asma, de tuberculosis, aquello que requería, ¿cómo se decía en aquellos tiempos? Aire fresco, ventilación, y se venían aquí a Belén. Eso se modifica más tarde, lo vamos a ver cuándo. Y en el lugar donde estáis vosotros más o menos, había unos polletes y había agua donde se le servía a la gente con cántaros, agua de la fuente, porque era algo a lo que venía la gente aquí. Y se cambió totalmente este escenario, esta puerta. Y en este sanatorio se acordó en 1800
1885, a raíz de una nueva enfermedad contagiosa, hacer aquí un lazareto, un lugar para internar a enfermos, a posibles enfermos de la cólera asiática, y se estableció este lazareto como lugar de cuarentena. Estamos hablando de 1885, se está haciendo la obra del Puente de Hierro. El alcalde de Palma, Manuel Rejano Fernández de Tejada, ha ido a Madrid en busca de fondos. Y al regresar, el alcalde, para dar ejemplo, se introduce en la cuarentena en este edificio. Como nos pilló casi un año aquella enfermedad contagiosa, nos quedamos sin feria de agosto. Y como nos quedamos sin feria de agosto, los labradores, los hortelanos, le pidieron al ayuntamiento y a la administración que tenían que recuperar la feria de agosto, donde habían perdido sus ingresos, sus ventas, sobre todo la venta de ganado que se producía en agosto. Y entonces dijeron, bueno, no enfadaron, vamos a hacer una feria en mayo. Un añito vamos a tener una feria en mayo. Y entonces se hizo la feria de mayo, salió bien, y ya luego llegó la de agosto, como todos los años, durante siglos y siglos y siglos. Bueno, pues donde te las dan, te las toman. Y dijeron, oye, que lo de mayo ha salido muy bien y ya no lo quitamos. Y se repitió, y por eso Palma del Río tiene dos ferias, por aquello que ocurrió en 1885, mientras el alcalde estaba aquí enfermo, o mejor dicho, esperando a ver si estaba bueno, y estaba bueno. Y se bajó el hombre a los 6 días al pueblo. Bueno, pues entre toros, puente, ferrocarril, dinerito, etcétera, se restaura el santuario y nos metemos en él, ¿vale? Vamos dentro. Hemos visto esos orígenes, íbamos por el siglo XVII, la revolución del pan, estamos aquí ya en este santuario reformado tras la llegada del ferrocarril, etc. Y retomamos la interrelación con la Virgen. La Virgen de Belén fue creciendo en el devocionario palmeño, fue ocupando un lugar muy importante. A lo largo del siglo XVIII se traía, o se llevaba, mejor dicho, continuamente a Palma cuando había, por ejemplo, sequía. En el año, me parece que en 1702, hubo una sequía muy gorda y llevaron a la Virgen, mirad, en 1702, traerla para pedir lluvias, efectivamente, la de 1702. En 1723 vuelve la Virgen. Y en 1753 la llevan a Palma por otra nueva rogativa popular. Insisto, las fiestas patronales se celebraban el 8 de septiembre aquí. Consistían en una romería alrededor de la ermita y luego fiestas populares, ahí toda la noche bailando y comiendo, al día siguiente la solemne función en la ermita. Y a Belén, a Palma del Río, baja la Virgen cuando hay una rogativa especial. Y en 1753 hubo una necesidad de llevar la Virgen a Palma y se le montó un esplendoroso altar. Cuando se llevaba la Virgen de Belén a Palma, se colocaba en el altar mayor de la parroquia de la Asunción y se hacía unos altares de cortinaje. Está descrito el montaje de 1753 en el Obispado de Córdoba, consta el documento de todo lo que se hizo para adornar ese magnífico altar. Pero la desgracia se cebó con la Virgen de Belén. Por un incidente no controlado, ardió el altar y se quemó la imagen de la Virgen. Se quemó todo el altar. Y en el inventario de los materiales quemados, aparte de la Virgen, figura, y eso me llamó mucho la atención, una imagen de San Cristóbal, de la cofradía de San Cristóbal. Es decir,
aquella cofradía medieval que había nacido en el cerro de San Cristóbal, se ve que se la han traído a la parroquia y tenía un altar allí, pues ese fue afectado y ardió. Pues bien, la Virgen se quemó y hubo que hacer un nuevo encargo, una nueva imagen, una nueva talla. Voy a bajarle un poco porque al estar dentro ya no es necesario tanto volumen, me parece a mí. Y a ver si doy con la rosca. Esto es así. Vale. Vale. Entonces se encargó una nueva imagen de la que no consta quién la hizo, pero hay unas ciertas coincidencias que van determinando quién la pudo hacer. Como veis y podéis comprobar, la Virgen tiene una peana de plata, la media luna de plata y el resplandor de plata. Toda esa obra la hizo Damián de Castro, que es un platero, un orfebre cordobés muy famoso, y la hace entre 1753 y 1755. Los estudios sobre este orfebre nos dicen que trabajaba a la par con un imaginero cordobés que hacía tallas de la Virgen muy morenas. Y eso eran los rasgos de la Virgen de Belén, que los que conocieron la imagen antigua, antes de la guerra, e incluso fotografías que nos han llegado, era que era una imagen muy morena. Tenía un cabello, como bien sabéis, una peluca, con tirabuzones, muy propio de esta época del siglo XVIII, y su tez era muy oscura, muy negra. Ese es el estilo con el que Gómez de Sandoval hace sus imágenes, y por eso intuimos que puede ser de Gómez de Sandoval, junto con el platero Damián de Castro. Bueno, pues vuelve otra vez la Virgen de Belén a Palma en 1755 porque tenemos otra rogativa que hacerle. Con la mala fortuna que estando la Virgen de Belén en la parroquia de la Asunción, el 1 de noviembre se produjo el terremoto de Lisboa. Y entonces el acta municipal dice que este pueblo de Palma, esta villa de Palma, se ha salvado de las calamidades que ha habido en otros pueblos, y cita los nombres de los pueblos de Andalucía con el terremoto de Lisboa, no habiendo ninguna víctima que lamentar en Palma, y tan solo destrozos en la espadaña de Santo Domingo, nos acordamos, la espadaña de Santa Clara, y en el crucero de la parroquia que se rasgó. Y no sé si todavía podemos ver por fuera esa ruptura de la parroquia. Y entonces se hace otra fiesta solemne para agradecerle a la Virgen de Belén que nos librara del terremoto de Lisboa en 1755. Eso significa que ya la patrona está muy consolidada en el devocionario palmeño. Y en 1781 el ayuntamiento, y eso sí que es una cosa bastante curiosa, que sea el Cabildo, pide la declaración de patrona de Palma del Río de la Virgen de Belén. Eso no ha ocurrido en otras ciudades, y en Palma sí. Es el Cabildo el que le pide a las instituciones eclesiásticas que sea declarada patrona de Palma del Río, y se lo hace saber a la hermandad, a la parroquia y al obispo, que viene de visita pastoral a Palma del Río, y le dice al obispo: oye, que queremos que la Virgen de Belén sea patrona. Oye, pasó un tiempo y aquello no se movía, y en 1801, es decir, 20 años después, vuelve el Cabildo que queremos que sea declarada patrona de Palma del Río. Hasta que el Papa Pío VII, en 1806, concede las letras apostólicas de patrona de Palma del Río. Mandó copia a la Casa Real y a el Cabildo de Palma. Luego todas se perdieron, no sé cómo nos apañamos, pero para documentos somos muy malos, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues que el ayuntamiento recepciona que ha sido declarada patrona de Palma, pero tenemos otra nueva peste. La peste asiática, el cólera asiática de principios del siglo XIX, que afectó muchísimo a Andalucía la Baja, y que llegó también a Palma del Río, y entonces se acordó no celebrar ninguna fiesta tanto en cuanto tuviéramos esta enfermedad, y al final se hizo en mayo de 1807. Por eso en el 2007 se celebraron los 200 años de la
de la concesión del título de patrona. Pero ojo, el título de patrona por lo menos lo tenemos desde septiembre de 1806. Bueno, pues se celebran las fiestas porque se le ha concedido el patronazgo y a los pocos años nos invaden los franceses. Pues, como estos eran unos expertos en el pillaje, las tropas de Napoleón ya eran conocidas en toda España porque entraban en los templos y en las iglesias robando la plata, los cuadros de valor, etc. El pueblo de Palma, su hermandad, acuerda llevarse la Virgen del Santuario a Palma del Río y se la llevan a la parroquia. Con lo cual, la Virgen de Belén estuvo desde 1810 hasta 1815, estuvo en Palma del Río. Y me imagino que la desproveyeron de joyas, de alhajas, y la colocaron como una imagen normal. Me imagino que incluso semi-escondida, porque a la Virgen de Belén no le pasó nada. Sin embargo, en otros conventos y otros sitios sí robaron la plata de imágenes de Palma del Río. Y cuando salen las tropas napoleónicas, acuerdan agradecerle a la Virgen de Belén la protección del pueblo. Se hace en 1815 y regresa al santuario. Mirad, en ese momento están haciendo la España constitucional, la España liberal, de conservadores y liberales, y a la par que se fomentan nuevos derechos, la representación democrática, el tener una constitución, bueno, una no, tuvimos unas cuantas, pero bueno, son muy español, pero la cosa iba poquito a poco avanzando. En ese momento, el ayuntamiento es el verdadero protector de la devoción a la Virgen de Belén. Tanto es así que en una de las actas dice: somos hermanos natos, tenemos derecho de decisión sobre los temas de la Virgen de Belén. Y le recrimina a las instituciones religiosas el que haya desaparecido y el que no exista la hermandad de la Virgen de Belén. De ahí que se le piden unos estatutos al rey Fernando VII, lo concede y se reorganiza la hermandad de la Virgen de Belén a principios del siglo XIX. Y ahí tenemos un nuevo desarrollo de la devoción mariana. Para no cansaros, a finales del siglo XIX, y ya con el Puente de Hierro y con los cambios de mentalidad, etc., acuerdan llevar a la Virgen de Belén para celebrar las fiestas patronales en el septiembre de 1899 a la plaza del ayuntamiento, la parroquia y la plaza, y se hace allí la verbena. Y aquello fue un éxito. Y entonces se dijo, ya sabemos, como las cosas no salgan bien, no salió bien la Feria de Mayo, dijo, esto lo vamos a hacer ya todos los años. Y entonces empezó la Virgen de Belén a ir a Palma del Río para las fiestas patronales en septiembre. No era una romería, era un traslado. Y se hacía prácticamente 3 o 4 días antes del 8 de septiembre. Y más que una cosa alegre, parecía un funeral. ¿Habéis visto esa fotografía de esas mujeres que llevan la Virgen con la Guardia Civil escoltándola y unos rosarios que le cuelgan hasta los faldones y todo el mundo vestido de negro y así asustado? Pues así era más o menos. La banda municipal acompañaba el traslado, etc. Y ese es el recorrido a lo largo desde 1900 hasta 1936. La Virgen de Belén su bajada siempre hasta los fatídicos días de la guerra, en que nuevamente pues unas personas antirreligiosas destruyen la imagen y nos quedamos sin patrona en julio de 1936. ¿Qué pasó entonces? Pues que en aquellos tiempos no estaba el horno pabollo para ser santo. Entonces se buscó una virgen que se le pareciera y la íbamos a tener por Virgen de Belén durante un tiempo. Y se encontró esa Virgen en un cortijo, en el cortijo de Zapillo, propiedad del marqués de Salinas, de don Julio Muñoz Rodríguez Aguilar. Y nos la dejó prestada durante un año, y estuvo aquí como patrona de Palma, una Virgen a la que se le bautizó como Virgen de Belén. Pero en 1937 llegó la nueva imagen, y al llegar la nueva imagen, el marqués dijo, mi Virgen, y se la llevó. ¿Dónde está
nuestra Virgen de Belén del 36 al 37? En el monasterio de San Calixto. Cuando la hija del marqués se mete a monja, le dice: sí, te metes a monja, pero yo te hago un convento porque a tu madre la vas a romper de dolor. Y entonces le hizo un convento al ladito de la casa y restauró en la vieja iglesia de San Basilio del Tardón y la convirtió en la iglesia del convento. Y allí colocó a la Virgen, ¿cómo se llama ahora, Manuel? La Virgen de la Sierra, creo que es. Está colocada allí, en San Calixto. No, de la Candelaria no. Esa es otra. La Candelerita o la Candelaria está en Calonge. Esa está en Calonge. Y es la Virgen de Belén. Es una réplica de la Virgen de Belén. Y todavía no suficientemente investigada. Bien, llegó la nueva imagen. 1937. Se le encargó a un imaginero sevillano muy famoso, Sebastián Santos Rojas. En meses ya tenía la Virgen hecha nueva con fotografías que le habían dado. La Virgen de Belén, la que llega a Palma en 1937, era más oscura, era más morena. Si vais buscando fotografías de los años 50 o 60, lo vais a ver. Lo que pasa es que luego tuvo una restauración y se le quitó aquel color tan oscuro y se le dio un poquito más de una cara más clarita, que lo hizo Álvarez Duarte. Bien, ¿cómo sabemos y sabremos siempre que esta Virgen la hizo Sebastián Santos Rojas? Porque lo dejó puesto en el busto de la Virgen, en la espalda. Pone obra de Sebastián Santos Rojas, segundo año de la Victoria, y F no sé qué, que era su esposa, le dedicó la Virgen a su mujer, que quería mucho, Frasquita, Francisca. Bueno, llegó la Virgen. Estábamos restaurando templos que se habían destruido durante la guerra y durante un tiempo estuvo en Santa Clara, fue recibida en el Paseo, el alcalde de Palma era Mariano Aguayo Bernuy y se recibió con toda la solemnidad y desde entonces nos acompaña, pero no tenía romería. Y en el año 37, es que aquí cuando se junta el pan, llegó un cura que se llamaba don Carlos Sánchez Centeno. Y venía de la parte de Huelva y había visto las romerías del Rocío. Y dijo: pues esto lo voy a hacer yo en Palma del Río. Y introdujo los bueyes, la carreta con bueyes, los caballos, el sin pecado, pero toda la parafernalia rociera la introdujo en Palma del Río. La primera romería fue en 1941 y hubo, me parece, unas 5 carrozas. En todas ellas iban las niñas bien del pueblo y todo ese lío. Y aquello funcionó. Don Carlos le gustaba lo de la romería, venía con un caballo blanco, venía con su sotana, se ponía o bien el bonete o el sombrero y repartía sus bendiciones a todo el pueblo. Pues bien, después pasará otro de los grandes momentos de la historia de Palma del Río, y es que la Virgen de Belén solo se llevaba en fiestas patronales a la parroquia de la Asunción. Entonces, un sacerdote y párroco de San Francisco, don Francisco Moreno Orca, fue a ver al cura y a algunos más y a decirle que la Virgen de Belén era patrona de todos los palmeños y que también tenía que ir a San Francisco, cosa que se logró en 1970. Y desde entonces allí se le rinde su novena y su fiesta en el barrio de San Francisco, con su traslado desde la parroquia y después el posterior regreso a Belén. Bien, pues esta es la historia condensada de una devoción en Palma. La ermita. Fijaros, la ermita fue restaurada en 1864, pero a principios del siglo XX se hace una nueva restauración, que es la colocación de todos estos azulejos. Estos azulejos, hermosísimos, por cierto, de cerámica de cuerda seca, con esas hermosas aristas. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo insisto cuando podáis. Ahora cuando nos levantemos y salgamos, pasarle la mano, sobre todo los paños antiguos, porque algunos veréis que son más recientes, porque son los que se colocaron
tras la reforma del Concilio Vaticano II, donde se van quitando altares y otros objetos que había aquí en pro de colocar los azulejos. Pero los antiguos están ahí y ahí. Vais a ver el tacto de esas aristas. Esta es una obra de un ceramista, de un empresario palmeño que revolucionó la cerámica, Manuel Ramos Rejano, hijo de Palma del Río, muy listo. Con su hermano Rafael se fueron a Sevilla después del servicio militar y montaron allí un gran comercio que se llamaba el Bazar Sevillano. En el Bazar Sevillano empezaron ellos a vender cerámica y dijeron, no, esto nos gusta, vamos a hacer la cerámica nosotros. Y contrataron a los mejores pintores, a los mejores artistas para realizar la cerámica de Ramos Rejano. Se convirtió, diríamos, en el decorador de España y del mundo, porque en ese momento se pone de moda la arquitectura regionalista. Lo recordamos, lo hemos dicho, por ejemplo, en el cementerio, en aquellos panteones regionalistas. Bueno, pues este hombre da con la tecla de hacer unos azulejos pues de influencia absolutamente mudéjar, morisca, inspirada pues en los azulejos que podemos encontrarnos en los Reales Alcázares, en la Alhambra de Granada y en otros sitios. Y tuvo un éxito bárbaro. Le llamaban pues de toda España para comprarle y encargarle los azulejos. No sabemos exactamente en qué momento se colocaron aquí en Palma, pero sí hay una posibilidad que sea entre 1906 y 1909, porque Ramos Rejano, por esa fecha, viene a Mezquetilla y le han encargado los azulejos de la finca de Mezquetilla, los Calvos de León. Y es en ese momento cuando entra en contacto con un sacerdote palmeño que también está en Sevilla, que ha vuelto de Sigüenza, que es don José Rodríguez Jiménez, el cura colino. Y todos esos factores nos indican en qué fecha aproximada llegan estos azulejos que tienen la firma en el suelo de Ramos Rejano. Si alguna vez queréis buscar algo más de este gran artista, lo podéis encontrar en la Catedral de Sevilla y sobre todo en la Plaza de España, que es una gran obra de Ramos Rejano. El camarín del siglo XVIII, absolutamente barroco, al que no podemos subir por varias razones. Yo os la voy a decir por qué. Veis que está toda esta parte cerrada. Están obras. Aquí se está preparando un columbario, es decir, un nuevo cementerio en Palma del Río, donde todas aquellas personas que quieran ser enterradas al lado de la Virgen de Belén podrán contratar un nicho donde introducir sus cenizas. Los columbarios ya están muy extendidos en muchas ermitas y capillas de Andalucía. Por ejemplo, si tenéis curiosidad por ver cómo es, verlo en el santuario de la Virgen de Consolación en Utrera. Bueno, pues aquí se está preparando un columbario. No nos deja pasar, por tanto, al interior del camarín. Pero os lo digo rápidamente, el camarín es un alegato mariano. Volvemos a las letanías, volvemos al cántico del Ave María, a la plegaria del Ave María, y volvemos a los grandes momentos de la vida de la Virgen. Aquí tenemos el nacimiento, la natividad, la adoración de los reyes y la huida a Egipto. Creo, ahora que no nos oye nadie, que han pedido presupuesto para restaurar el camarín. Así que pronto lo vamos a ver con sus colores originales y va a ser una belleza. En la década de los 70 el camarín se toca, pero muy levemente, porque la persona no es conocedora de las técnicas pictóricas del 18, pero mejora algo. Y sí coloca estos escudos y estas pinturas aquí en torno al presbiterio, al altar mayor. Esto lo hizo el albañil y pintor Cañete, y ahí está el escudo de Palma y el anagrama Ave María. Y se modificó el altar, como ya he dicho antes. Las reformas del Concilio Vaticano II retiraron la mesa que estaba aquí para que el ofertante o el sacerdote que preside la misa ya la hace de cara al pueblo, al público. Bueno, pues no contento con tanta reforma y tantos buenos momentos, que llega otra gran reforma,
la de 1954. Pero eso la vamos a ver en el mirador, y además ahí nos vamos a ventilar con aire fresquito. Vámonos para allá, por favor. En 1954 se va a llevar a cabo otra de las grandes reformas del santuario de Belén. Como ya hemos dicho, en el 37 ha llegado a Palma del Río don Carlos Sánchez Centeno. Poco tiempo después llega un obispo nuevo a Córdoba, que es Fray Albino, que era dominico y vestía de blanco, y fue aquel que creó muchísimas parroquias en la provincia de Córdoba, entre ellas la de San Francisco, la de Santa Lucía y la de la Inmaculada. Bueno, pues se acomete a hacer una reforma en Belén muy amplia. La reforma consistía, por un lado, en retirar el antiguo sanatorio delante de la fachada. Se quitó y aparece la actual imagen de la fachada del santuario. En la parte superior, al lado del campanario, esa cámara tenía un pretil de azulejos y era de obra. Se retiró y ya se hizo de forja. Y se levantó este mirador sobre el cerro con la estructura que conocemos. El cerro estaba, pero este tratamiento no lo tenía ni mucho menos. Sobre el mismo se levantó un monumento a la Virgen de Belén. Estamos hablando de 1954, se cumple aniversario de la declaración del dogma de la Inmaculada, y alrededor del pilar que sostiene la imagen de la Virgen están los elementos históricos que nos permite comprender en qué momento se levantó este monumento. Hay imágenes, hay fotografías de este momento donde el obispo Fray Albino está acompañado del sacerdote suyo secretario, era palmeño, don Juan Antonio Caamaño Doblas, que fue su secretario particular, y por eso aparece en la bendición de este santuario, de este monumento, quiero decir. Y a partir de ese momento se abrió aquella sala como un lugar para descansar, tomar un refrigerio, comer, y se le puso de nombre el Hogar del Peregrino. Estuvo funcionando bastantes años, ya después cayó en desuso porque la gente prefería bajar a lo de Serafín, luego se convirtió en lo de Pedro Carne a la Brasa. Os acordaréis, ¿no? Y algún que otro bareto por aquí. Bueno, pues la romería y todos estos cambios le dieron un impulso muy grande a la devoción a la Virgen de Belén. El Sin Pecado era llevado el primer año por un palmeño que era un enamorado de las cofradías, Antonio Pérez Redondo, que fue el que fundó la Hermandad del Huerto en 1926, como acordamos cuando estuvimos en San Francisco. Y ese llevó el Sin Pecado, que se conserva enmarcado en el interior de la capilla. Desde entonces, nuestras romerías han ido evolucionando de carrozas rocieras a carrozas de estas que se pegaban papel en cola. ¿Cómo se hacía aquello? Con harina, me parece que era, harina y agua, y venga a pegar papel, y venga a pegar papeles de colores para hacer una mariposa, una casa. Bueno, eran carrozas preciosas. Había una señora que se esmeraba muchísimo en el tema de las carrozas, que se llamaba Margotti, que era la mujer, me parece, esa era Marisa, de Antonio José Delgado de Jesús, y también Margotti de los hermanos Sánchez Díaz de Mardi. Pues estas mujeres le pusieron mucho cariño al montaje de todas esas carrozas y de toda esa fantasía. Os digo que la romería que se está preparando para el próximo domingo parece ser que va a tener muchos caballos y muchos nuevos motivos para darle toda la dignidad posible a nuestras fiestas. Aquí estamos,
aquí llevamos 2000 años, los primeros fueron los romanos, que si llegan a conocer a la Virgen de Belén igual no hacen tanta ánfora y se dedican a otros menesteres. Pero lo cierto es que el lugar tiene una magia que no la ha perdido en 20 siglos, y en esos 20 siglos siempre se ha considerado esto un lugar de espiritualidad, porque el agua de la fuente de Belén que hoy no bebemos, sí la han bebido todas esas generaciones que han tenido la suerte de conocer este magnífico lugar. Un lugar donde también han ocurrido acontecimientos históricos inolvidables. Aquí se casó Manuel Benítez el Cordobés, y aquel octubre de 1975 la que se lió fue chica. Iba a ser una boda secreta y se enteró hasta el gato. Se vino todo el pueblo a la boda y rompieron todos los bancos de la ermita, porque para poder ver a los novios entrar y a don Virgilio casarlo, se auparon sobre los bancos y los partieron todos. Eso sí, al día siguiente el Cordobés dio, me parece que fueron unas 100.000 pesetas para que se arreglaran todos los bancos, y aquí paz y gloria. Y es un lugar, como digo, de grandes momentos de nuestra historia, porque las reuniones pastorales con los obispos Sirarda, Infante Florido y muchos se han celebrado también en esta casa. Y he visto que algunos portáis, lleváis incluso fotografías de haber hecho aquí la comunión. Algunos os habéis casado aquí y muchos habéis traído vuestro ramo de flores aquí, porque la devoción a la Virgen de Belén forma parte de todas las generaciones de palmeños, sean de un signo, de un color, de otro. Siempre la Virgen de Belén ha estado presente en todas las casas. Ya os cuento como anécdota que en la casa de una familia que consideraban muy roja y muy peligrosa, cuando fueron a requisarle todo el material que tenía la señora aquella viuda de uno que era muy rojo, lo que más destacó del salón es que tenía una imagen de la Virgen de Belén. Por tanto, la Virgen de Belén es patrona de todos los palmeños y palmeñas. Buenas noches. Eso por un lado. El lunes tenemos la Asunción a las ya es a las 8:30, porque ya estamos en horario más, ya se nos ha ido el sol. Y el milagro. Era curioso que en el año 1652, cuando fusilan a 5, pegan los tiros, matan a 4 y uno se salva. Y ese fue perdonado por las instituciones, porque se ve que aquello había sido un milagro de la Virgen de Belén. Bueno, pues en el año 36, cuando se producen los fusilamientos en Palma del Río, esos fusilamientos masivos del 27 de agosto, uno de aquellos se escapó. Y mira por dónde los soldados dieron con él, en la Torre de la Asunción. Y entonces le preguntaron que cómo estaba él allí si iba a ser fusilado. La respuesta del hombre: me ha salvado la Virgen de Belén. Pero hombre, por Dios, a esta altura, me ha salvado la Virgen de Belén y me ha colocado aquí. Aquello fue increíble para la gente que estaba allí, pero estaba don Virgilio, y viendo, yo no sé si viendo la tetra o viendo el milagro, don Virgilio, que era muy original, un cura muy simpático, empezó a gritar: ¡milagro, milagro! ¡La Virgen de Belén ha salvado a aquel señor! Y los soldados se echaron para atrás. Si el cura, no era cura todavía, era seminarista, está diciendo que ha sido un milagro de la Virgen de Belén, ¿cómo lo vamos a matar aquí delante de todo el mundo? Total, que los soldados accedieron a la petición de aquel joven seminarista, que aquello había sido un milagro, y le perdonaron la vida. Pues años y años después, don Virgilio me contó que iba a confesarlo, y en el lecho de muerte le decía, creo que era de nombre Antonio: Antonio, vaya la que te inventaste. Y dice que no, don Virgilio, que me salvó la Virgen de Belén, que fue un milagro, que yo no sé ni cómo estaba en las pilas para estar fusilado y de pronto me vi en la torre. Y se murió con la convicción del milagro. Y don Virgilio me dijo, para él fue un milagro. Así que 2 veces se repitió la misma historia. Yo no sé si fue o no fue, pero el hombre vivió hasta los últimos días de su vida. ¿Tenéis alguna duda más? Por eso digo yo procuro que dure 1 hora, pero si ustedes quieren yo me siento en el rebate. Y ¿esto de quién es? Esto es
de la Hermandad de la Virgen de Belén. Desde la microescuela, desde la puerta que está allá abajo, a la puerta de allí. De la puerta de allá abajo, a la puerta de allí. Es uno de los pocos casos donde el propietario del santuario es la cofradía, pero además resolutivamente desde 1986, porque se reunió don Tomás Osborne y el hermano mayor, don Rafael Ruiz Flores, y el primero, en nombre de su esposa, doña Petronila Gamero Cívico e Ibarra, firmó la cesión a perpetuidad de estos terrenos para la Hermandad de la Virgen de Belén, siempre que tuvieran como fin el culto a la patrona de Palma. Y desde entonces no hay más vuelta, que el documento dice que esto es de la cofradía, de la Hermandad de la Virgen de Belén. Así que ese tema ha aclarado, pero siempre fue propiedad de los Gamero Cívicos. Por cierto, la huerta que hay allí debajo, donde está la estación de ferrocarril, termina lo de Abono Jiménez, empieza una huerta de naranjo muy bonita. Fui a verla y el propietario le pregunté, bueno, ¿y esta huerta cómo se llama? Y me dijo, esta huerta se llama Huerta de Nuestra Señora de Belén. Y es que todo esto era una gran huerta de naranjos y de otras actividades. Aquí había también una mina, la mina de Belén. Y el nombre en conjunto lo tenía controlado en los terrenos estos de la dehesa de Adnaviada, desde aquí hasta una casilla que todavía se conserva, la casilla de la barca. Si cogéis el camino que va por aquí, por el sendero que arranca donde está la estación de ferrocarril, dirección a Peñaflor, al Retortillo, a mano izquierda hay una casita sobre unas piedras negras, que es la casilla donde cruzábamos en barca a Palma del Río, y se le sigue llamando la casilla de la barca. En fin, un lugar con mucho encanto. ¿Alguna duda más o nos tomamos un vasito de agua? Bueno, buenas noches y hasta la Asunción el próximo lunes a las 8:30 de la tarde. Venga, muchas gracias. Un saludo, gracias.